Bueno, volvemos otra vez hoy sábado, esta vez consecutiva, y nos dio con relativa facilidad, ¿no? O sea, relativa de rapidez, por lo menos estamos haciendo. La charla que la empezaba hace 3 días, retomando ahora. Eh, Es un tema bastante convocante, interesante, por lo menos para mucha gente, porque es un tema muy conversado, muy tratado, dialogado. Incluso que se cambian muchas ideas sobre el tema. Eh, yo considero que valga la pena hacer una mención al tema porque justamente, o sea, desde un punto de vista bíblico, lo más bíblico que se pueda sobre el tema para que, para poder crear una opinión formada y suficientemente sustentada en la palabra, no para decir, argumentarlo mucho como por ahí puede llegar a hacerlo por ahí muchas personas aún dentro del cristianismo, por ahí amparado en lo que por ahí ellos piensan o lo que les parece o lo que opinan o lo que pueden deducir ellos desde su razonamiento, sino que tratamos siempre de hacerlo según lo que dice la palabra, pedimos que la palabra dice, que no, tratando de usar la mayor cantidad de citas, pues, como tratando de primero apelar a la sola escritura, como decimos primero, y segundo, y esto, intentando ver la palabra como algo integral, holístico, o sea, englobador, digamos, ¿no? Sobre todo porque si uno por un lado establece una doctrina, vamos a decir, una creencia, doctrina específica, basada en 20 pasajes, pero que 5 o 10 pasajes establecen lo opuesto, entonces hay que ver si tratar de tener una postura, una opinión, luego se puede convertir en una doctrina, pueda compatibilizar todos los pasajes. O sea, una manera, eso es lo que hay que tratar de, o sea, lo que uno modestamente trata de hacer es la opinión de uno, o desde la posición de uno, agarrar de la vida y decir, bueno, tratar de conjugar, o sea, todos los versículos que aparentemente están de un lado y los que aparentemente están del otro, entonces, como en este caso, por ejemplo, el libre albedrío. O sea, el tema del libre albedrío, si ya nos estamos salvados ya por predestinación anterior o utilizando nuestro libre albedrío que lo hemos dado a entender, la postura, por lo menos personal propia, es esa, digamos. A ver, el libre albedrío que el Señor nos da, aún estando inclinados por una naturaleza caída, pero o sea, el libre albedrío no lo hemos perdido por tener, ¿no?, naturaleza inclinada por ahí al pecado, una naturaleza caída, pero eso no nos impide tener un libre albedrío para tomar decisiones sobre nuestra salvación y sobre cualquier tema. Entonces, eso, el hecho de estar bajo una naturaleza por ahí caída, eso no es un impedimento que nos permita ejercer el libre albedrío. Y el albedrío lo podemos ejercer aún estando bajo esa naturaleza. Podemos ejercer nuestro libre albedrío. Y, podríamos parar una introducción al tema. Igual incluso ya lo habíamos visto, lo había visto desde la, el video anterior con el cual había arrancado sobre el tema. Había dado como una introducción con este, entre 5 y 10 pasajes, sobre todo destacando pasajes como Deuteronomio 11, Deuteronomio 30, donde dice claramente que Dios nos pone delante nuestro camino de vida y camino de muerte, con un imperativo que nos da de elegir la vida para que podamos vivir nosotros nuestra descendencia.
Ya del momento que Dios te da la facultad de elegir, ahí no hay predestinación. Uno elige. Si uno tiene un imperativo de elegir es porque no está predestinado. Directamente no tendría ese imperativo de elegir. Pues coger, o sea, si no estuviera predestinado, ¿no? Sí. O sea, si uno se le da el imperativo de elegir determinada cosa es porque tiene la potestad de elegir otra cosa, ¿no? Si no, no tendría el imperativo de elegir. Según lo que dice Deuteronomio 30. Deuteronomio 11 también dice que se nos pone delante nuestro camino de vida y camino de muerte, la bendición y la maldición. O sea, es una decisión nuestra, según si tenemos la voluntad y la predisposición de cumplir o no los mandamientos, depende de eso, el camino que vamos a elegir, el de bendición o el de maldición, o sea, pero es parte de nuestro libre albedrío que tenemos. Quiero decirte dos pasajes a manera de introducción, que hemos visto la vez pasada, hace algunos días, Deuteronomio, especialmente, capítulos 11 y 30 de Deuteronomio. Ahora voy a seguir con la siguiente cita, que es el Salmo 109, 17. Dice cita sobre el tema, Salmo 109, 17, que dice: amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Me va a ser clarísimo. Amó la maldición y le sobrevino. No quiso la bendición y por lo tanto la bendición se alejó de él. Eso habla de una decisión que uno toma. Si uno ama la maldición o la bendición. Si uno quiere la maldición o la bendición. Eso es lo que a uno le va a sobrevenir. O sea, depende. Y eso es una decisión, compatibilizándola con Deuteronomio 11 y 30, es una decisión que uno toma, haciendo uso del libre albedrío. O sea, de eso uno va a tener una consecuencia, en función de la decisión que uno toma, una consecuencia de bendición o de maldición. Y utilizando el libre albedrío, acá está revalidado lo que ya expresa en Deuteronomio 11 y 30, acá en Salmo 109 está revalidado, que no amó la maldición y esta le sobrevino, no quiso la bendición y ella se alejó de él. Y si no quiso la bendición, amó la maldición y no quiso la bendición, eso es hacer uso del libre albedrío. En ningún momento habla que estaba predestinado para maldición y no para bendición. No, no. En ningún momento fue obra de la predestinación, no por el aspecto de la voluntad de Dios que quisiera la maldición y no la bendición. No, no, se la fue por decisión de él, la maldición, y él le sobrevino y no quiso, y cuando dice no quiso es voluntad de la persona. Cuando alguien quiere o no quiere algo es voluntad de la propia persona, no es predestinación. Y cuando dice no quiso la bendición y ella se alejó de él. Él habla de un acto de la libre voluntad de uno, ¿sabes? Que está predestinado de manera robotizada o programada para responder de una manera o de otra, ¿no? Claro, ahí que uno hace uso del libre albedrío que tiene para querer la bendición o querer la maldición. Amar la bendición o amar la maldición. Se lo dice, como dice Salmo 109. Y eso es lo que le sobreviene a uno. La bendición o la maldición, dependiendo de lo que uno elige, si la bendición o la maldición. Como lo habíamos visto en Deuteronomio 11. Pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Es lo que Dios nos pone delante de nosotros para que ejerzamos nuestro libre albedrío, ¿no? Y eso está revalidado ahí a manera de consecuencia en Salmo 109. Lo mismo que dice Deuteronomio 11 y 30, lo dice Salmo 109. Amó la bendición y esta le sobrevino, no quiso la bendición y si la bendición se alejó de él. Eso es lo que da, según podéis entender, es sumamente claro, dice, o sea, porque va inclusive en consonancia con lo que dice Deuteronomio 11 y 30. O sea, va en consonancia con lo que acabo de leer de Salmo 109. Una cosa totalmente en consonancia con la otra. Porque se habla de una libre elección que cada uno hace. O sea,
para su vida, la bendición o la maldición, o sea, cada uno lo elige. ¿No? Es lo que dice el Deuteronomio y expresado según la consecuencia también acá en Salmos 109. Se habla de que las personas tienen una libre capacidad, una facultad y potestad de elección. El fruto de la predestinación por el puro afecto de la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Eso lo vamos a ver por varias cosas que vamos a dejar expresadas también, o sea, en algunos pasajes, que verdad expresar en algunos pasajes de la Biblia que avalan y sustentan más esta posición que apoya el libre albedrío y la libre elección de las personas. ¿No? No habla de que algunas personas están predestinadas para una cosa y otras predestinadas para la otra, sino que es resultado de la decisión que cada uno toma de elegir la bendición o la maldición. O sea, es una facultad que el Dios le ha dado al ser humano, inclusive desde el mismo huerto del Edén, como lo vimos en Génesis 2. Si hubiera habido predestinación, no hubiera estado ese árbol de la ciencia del bien y del mal, no hubiera estado. Y entonces, si estuvo porque el plan de Dios, de que ellos diariamente tomaran la decisión de obedecerlo a Él. Teniendo la alternativa de no hacerlo, tomaran la decisión de obedecerlo a Él. Aún teniendo la alternativa de no hacerlo. Ya desde el principio, ya desde Génesis 2, ya está establecido el libre albedrío. ¿No? Desde el mismo, desde el segundo capítulo de la Biblia está establecido ya el libre albedrío. Revalidado después en muchos pasajes, en Deuteronomio, acá en Salmos también, o sea, hablan sobre la libre capacidad de decisión de las personas, ¿no? Porque estén predestinados a una cosa. Después, en algún momento se puede profundizar porque la predestinación tiene un origen que no es cristiano, no, una predicción que tiene que ver con la cultura griega, no, o sea, no tiene un origen cristianismo la predestinación. O sea, y los teólogos que sostuvieron la predestinación, como por ejemplo Agustín de Hipona, los padres apostólicos, uno de los padres apostólicos que era el que más sostenía la teoría de la predestinación, fue alguien muy influenciado por la cultura griega. Muy influenciado. Y la cultura griega está muy influenciada por la predestinación. Entonces, como para dar un marco, digamos, también histórico. Porque el que más sostiene la doctrina de la predestinación, y de la cual se agarró Calvino, también, pues Calvino se agarró de lo que decía Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, para armar su propia teología, esa teología fue armada con mucha influencia de la cultura griega. Bueno, o sea, pero ahora, si uno va a los primeros padres de la fe, de los primeros siglos, o sea, apenas posterior a la época de Jesús, todos creían en el libre albedrío y todos creían en la libre elección de la persona de perseverar o no en la fe. Todos creían en el libre albedrío, en la libre elección de la persona, primero de aceptar a Jesús o no, y luego de perseverar en esa fe en Jesús o no. Todos creían eso. Todo lo que toda la corriente de predestinación surgió desde Agustín de Hipona para adelante. O sea, Agustín de Hipona fue alguien muy influenciado por las ideas de la cultura griega. La cultura griega tiene muchísimas. Hablar de cultura griega es hablar de predestinación. O sea, y Agustín de Hipona estuvo muy influenciado por esas ideas cuando estableció su teología. Y por eso va a dar un marco histórico también el tema, porque la idea de la predestinación surgió primeramente de Agustín de Hipona y Calvino después acuñó esas ideas de Agustín de Hipona. Después las continuó Calvino, Juan Calvino, uno de los reformadores. Desde la época de la reforma, digamos, de la separación
Lutero de la Iglesia Católica. El movimiento que surgió en lo que hoy es Alemania surgió de parte de Lutero, pero en Francia surgió de parte de Calvino, Lefebvre, varios reformadores que hubo, de Zwinglio, lo que inició el movimiento separatista en Suiza. Otro lo empezó en España, otro lo empezó en Holanda, otro en Inglaterra, digamos, así, en cada lugar, en cada país de Europa surgió el movimiento separatista de la Iglesia Católica, que había empezado primero en la región que hoy es Alemania, lo que empezó Martín Lutero, ¿no? En realidad, o sea, cada país de Europa tuvo sus propios iniciadores del movimiento separatista de la Iglesia Católica, pero y Calvino tomó las ideas, ¿no? Que se llama movimiento calvinista, se lo suele llamar movimiento calvinista. Calvino tomó esas ideas de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, para crear la teología de predestinación, lo hizo muy influenciado por el pensamiento griego. La predestinación es algo que está muy presente dentro de la cultura griega. Por eso hay que hacer esa aclaración para ver de dónde viene. También porque, y cuáles fueron la cultura y el entorno y el ámbito, el contexto que influenció a Agustín de Hipona para poder crear esa teología. Esas son cosas que también hay que tomarlas en cuenta porque son variables que influyen muchísimo a la hora de construir una idea, sobre todo si viene es una idea teológica, una idea que va a ser formadora de una doctrina. Hay que ver bien de dónde surge, cuáles fueron las raíces, cuáles fueron las influencias culturales, o sea, que produjeron que la persona construyese esa doctrina. Son cosas, cuestiones que hay que siempre tomarlas en cuenta. Vamos a ver dos pasajes de Jeremías, los capítulos 1 y 21 de Jeremías. Jeremías 1 del 4 al 7 y Jeremías 21:8. Jeremías 1 del 4 al 7. Acá vamos a ver un argumento que aparentemente estaría del otro lado de la mesa. Vamos a ver, vamos a analizarlo bien, a ver si realmente, o sea, la interpretación calvinista que se le da a este pasaje, si realmente se puede considerar válida, tratando de deducirla, bueno, vamos a ver ahora, leyendo son cuatro versículos, los versículos del 4 al 7 de Jeremías 1. Y no pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te manda. Esto aparentemente sería, eh, si uno lo lee así, sin interpretarlo demasiado, sin hacerle demasiado análisis, uno aparentemente apoyaría la postura calvinista, ¿no? Antes de que te formas en el vientre te conocí, que estabas predestinado, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta, ¿no? Esto aparentemente sería una defensa de la predestinación. Jeremías 1. Y que dice, no digas soy Dios, va todo lo que te mira, tú dirás todo lo que te manda. Eso aparentemente sería un indicativo de la predestinación. Es decir, incluso esto se ve en muchos, sobre todo en uno de los pasajes que se hablan del Nuevo Testamento, que hablan de uno de los pasajes, no me acuerdo del libro, pero del Antiguo Testamento, incluso lo vamos a ver, creo, en el estudio a posteriori, porque yo siempre es un estilo mío que puede, ¿no?
pues, los que lo escuchan están de acuerdo o no, pero se explicaron desde los pasajes más antiguos de Génesis hasta los últimos, ¿eh? Desde el antiguo hasta el nuevo, siempre lo hago. O sea, los que han visto mi video varias veces seguramente se habrán dado cuenta de esto. Siempre desde los pasajes más anteriores a los más posteriores, ¿sí? O sea, siguiendo el orden de los 66 libros canónicos. De pasaje del Nuevo Testamento dice que los que antes conoció los predestinó. A los que predestinó los santificó y los glorificó. O sea, a grandes rasgos lo que dice un pasaje del Nuevo Testamento. Dice lo que antes conoció los predestinó. O sea, Dios predestina a los que conoce. Por lo cual significa que Dios a nosotros nos conoce. A pesar de que nos da libre albedrío, a nosotros nos conoce lo que hay en nuestro corazón. Y antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, significa, esto aparentemente anularía el libre albedrío y afirmaría la predestinación. Pero esto en realidad lo que hace, porque nosotros tenemos que interpretar esto a la luz de lo que dice Deuteronomio, Génesis, o sea, Salmos. Si agarramos Jeremías suelto, no lo vamos a agarrar suelto de Deuteronomio, suelto de Génesis, no, va todo de la mano. O sea, y nosotros una idea tenemos que tratar de sostenerla yendo todos los pasajes de la mano. O sea, hay que conjugar todos los pasajes de manera de hacer una idea compatibilizada con todos los pasajes. Porque agarramos Génesis solo y nos olvidamos de Deuteronomio, de Samuel, de Génesis, todo. Y además una doctrina en base a Génesis, a Jeremías. O sea, olvidando lo que dice Deuteronomio, lo que dice Génesis, lo que dice Primera Samuel, lo que dice Salmos. O sea, tenemos que tratar de formar una idea conjugada involucrando todos los pasajes. O sea, nosotros arrancando de la postura de que Dios nos da libre albedrío a nosotros, y agarrando también de la idea de que dice que Dios nos conoce, inclusive antes del vientre nos conoce a nosotros. Vos conjugás la idea del libre albedrío con la idea del preconocimiento de Dios. Dice, los que antes conoció, luego los predestinó, como dice el pasaje que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Los que antes conoció, luego los predestinó. Es muy similar a lo que dice acá Jeremías 1. Antes de que te formas en el vientre te conocí y antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta. O sea, los que antes conoció, los predestinó de Dios. Eso significa que Dios, al mismo tiempo que le da libre albedrío a las personas, tiene preconocimiento de las personas. Con lo cual, al tener preconocimiento, Dios sabe lo que cada uno va a hacer con el libre albedrío. Saben, porque tiene preconocimiento de las personas. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifique, te di por profeta. Hay que fijarse el orden de las cosas. En el vientre te conocí, después te santifiqué y te di por profeta a la nación. O sea, el haberlo santificado y el haberlo dado por profeta a la nación es una consecuencia de haberlo antes conocido. Misma secuencia que se da en el Nuevo Testamento a los que conoció, los predestinó y los santificó y los glorificó. Misma secuencia que después se da en el Nuevo Testamento. Lo cual es perfectamente compatible con Deuteronomio, con Primera Samuel, con Salmos, con Génesis, que apoyan el libre albedrío. O sea, el libre albedrío conjugado con el preconocimiento de Dios. Dios nos da libre albedrío, eso significa que Él sabe lo que va a hacer desde su preconocimiento con nuestro libre albedrío, sabe lo que vamos a hacer, porque desde el preconocimiento que tiene de nosotros, sabe cuáles son nuestras inclinaciones, cuáles son, o sea, de antemano, porque sabe de lo que estamos hechos, de antemano sabe lo que vamos a decidir. O sea, ¿no? Ahora nosotros no lo sorprendemos a Dios con nuestro libre albedrío, con las decisiones que no sabe que las vamos a tomar. O sea,
Porque una persona que vos mismo creaste, sabe lo que va a hacer. No se te escapa nada de esa persona porque la conocés porque la creaste a esa persona. Con lo cual, no, o sea, no hay chance de que esa persona te pueda sorprender con algo que haga porque vos la creaste. No hay chance. O sea, yo ya le digo a las personas sabiendo lo que las personas van a decidir. Y antes de que vos materialmente te conocí y por ende, habiéndolo conocido, sabiendo que iba a ser obediente a él, te santifiqué y te di por profeta a la nación. O sea, bien, el preconocimiento es anterior a la santificación y a la predestinación. Es anterior, incluso eso está validado en un pasaje eh, de, del Nuevo Testamento, que lo vamos a ver también. A los que antes conoció, los predestinó, los santificó y los glorificó. El orden es ese: preconocimiento, predestinación, glorificación y santificación. El orden es ese, pero antes está el preconocimiento de Dios, antes que ninguna otra cosa. ¿Sabes? O sea, sabiendo lo que la persona va a elegir, en base a eso que toma una decisión Dios, predestinar a la persona. Este, primero, sabiendo, conociendo lo que hay en esa persona, en el corazón de esa persona. De manera que si hay un criterio que Dios tiene de Dios para elegir a una persona o a otra, es en base a lo que hay en el corazón de la persona. En función de eso, o sea, este, en función de eso que decide, o sea, predestinar a tal persona o a otra, en función de lo que Dios ya preconoce, lo que ya conoce previamente de lo que hay dentro de la persona, en el corazón de la persona. O sea, de manera que si hay una supuesta predestinación, tiene más que ver con la persona misma que con Dios. No es una predestinación subjetiva y unilateral de Dios, sino que tiene que ver con lo que hay en el corazón de la propia persona. No es algo unilateral y arbitrario de Dios, sino que tiene que ver con lo que la persona este, es una de las fuentes de la que yo me suelo asesorar y que lo suele decir muchas veces, eh, poniendo la metáfora de elegir a un cónyuge, teniendo el preconocimiento de una persona, suponiendo que una persona tiene dos postulantes como para ser su cónyuge, por ejemplo, dos personas que están interesadas en ser su cónyuge, en casarse con él o con ella, el criterio, y suponiendo que él o ella tuviese el don del preconocimiento, si la persona sabe de antemano que una persona le va a ser fiel toda la vida y la otra persona se va a terminar yendo con alguien más, obviamente, si esa persona tiene preconocimiento, va a elegir a la que sabe que le va a ser fiel. Va a elegir a esa persona, teniendo el don de preconocimiento. Obviamente va a elegir a la persona que sabe por preconocimiento que le va a ser fiel. Eso es como una manera de ilustrarlo con un ejemplo conyugal. Pero bueno, es una manera de Dios, Dios no es una predestinación arbitraria que hace una elección arbitraria o unilateral o subjetiva de él, sino que tiene que ver con lo que Dios ve objetivamente en la persona. Si realmente esa persona va a tener disponibilidad para obedecerlo o no. O sea, con ese criterio que Dios, o sea, lo santifica y lo da por profeta a las naciones, por ejemplo, a Jeremías, porque lo había conocido. El conocimiento es anterior a la elección, no al revés, como lo suelen hacer ver, o sea, otras corrientes, ¿no? Que la elección es anterior al conocimiento. Uno lo elige y después lo conoce. No, primero lo conoce y después lo elige. Es al revés. O sea, el conocimiento es anterior a la elección. ¿Sí? Por lo cual, el hecho de que yo conozca a alguien sabe, implica, entre otras cosas,
el tener claro lo que la persona va a hacer con su libre albedrío. Y Dios lo tiene clarísimo con todos los 8.000 millones del planeta y con todo lo que tuvieron antes, en el pasado, antes que nosotros, y con todo lo que van a estar en el futuro después que nosotros, sabe cómo cada uno va a decidir. Y teniendo esa presabiduría, ese preconocimiento, es que Dios le da un encargo, vamos a decir, a cada uno, como el encargo que le dio acá, la comisión que le dio a Jeremías de ser profeta de la nación. El santificarlo de los profetas de la nación, habiéndolo conocido previamente. No es la asignación previa al conocimiento, sino el conocimiento previo a la asignación. Es decir, el previo conocimiento de lo que cada uno va a hacer con su libre albedrío. Haremos otro pasaje en Jeremías 21:8, que también avala libre albedrío. O así como lo avaló Salmos, así como lo avaló Deuteronomio, así como lo avaló Génesis. Jeremías también lo avalan. Jeremías 21:8, que dice, a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, y aquí pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. Idéntico a Deuteronomio 11, Jeremías 21:8. A este pueblo dirás, ha dicho Jehová, aquí pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. Eso significa libre elección. Pongo delante de ustedes camino de vida. Lo que sí es el imperativo que nos da, o la recomendación que nos da, es elegir la vida para que vivamos nosotros nuestra descendencia. Como dice Deuteronomio 30. Con lo cual, si te da la facultad de elegir, pues no hay predestinación. Al menos de primera movida no hay predestinación. Y, y en caso de que la hubiere, es porque ya Dios sabe de antemano que la persona lo va a elegir. O sea, si hay alguna clase de predestinación, es en base a un preconocimiento de Dios, que Dios ya sabe de antemano que esa persona lo va a elegir, que va a elegir el camino de vida y no el de muerte. Pero es algo que Dios ya sabe previamente. Pero la libre elección la tienen todos para elegir el camino de vida o el de muerte. Eso es una potestad y una facultad que Dios le da a todos para elegir su camino, es decidir obedecer los mandamientos de Dios o no hacerlo. Eso es una facultad que Dios nos da a los seres humanos, aún teniendo el preconocimiento de lo que cada uno va a hacer, pero Dios le da la libre elección a cada uno, aún a sabiendas de lo que cada uno va a hacer o de la que cada uno va a elegir. Dios le da la libre elección a cada uno. Como lo avala acá Jeremías 21, Deuteronomio 30, Deuteronomio 11, Deuteronomio 4, en Primera Samuel lo dice también, en Salmo 109, en Génesis 2, Génesis 4, tiene muchísima base bíblica el libre albedrío, ¿no? Entonces, sí, sí. Después vamos a ver en algunos otros pasajes que van a sustentar, digamos, vimos tres. El cuarto que vemos hoy, Ezequiel 18, que son 3 versículos nada más. Ezequiel 18. Ezequiel 18, del 30 al 32. Que dice, a partir del 30. Dice, por lo tanto, yo los juzgaré a cada uno según sus caminos, casa de Israel, dice Jehová el Señor. Conviértanse y apártense de todas vuestras transgresiones, y no les será la iniquidad causa de ruina. Echad de ustedes todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacedse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Conviértanse pues y vivirán. En otra versión dice, como la popular, la Dios habla hoy, no quiero la muerte de malvado, sino que se convierta y que viva.
Y Dios no quiere que nosotros, Él quiere que nosotros, si estamos en un camino, nos convirtamos del camino, pasemos a estar en el camino correcto. Ahora, si hubiera predestinación, no habría este mensaje invitando a la conversión. Está todo predestinado, ¿para qué le vas a decir a alguien que se convierta? Y ya está predestinado a perderse, ¿para qué le va a decir que se convierta? Y que ya sabe que le va a entrar por un oído y le va a salir por otro. Diga que uno tiene la posibilidad de poder, de poder elegir, o sea, entre un camino o el otro. Dios sabe porque eh, Dios nos da una potestad y una facultad que el Señor nos da, eh, poder elegir, o sea, sustentado en muchísimos pasajes, no solamente de Ezequiel, lo vimos también en Jeremías, lo vimos también en Samuel, lo vimos también en Génesis, en Deuteronomio, lo vimos en un montón de pasajes. Yo no te va a transmitir un mensaje si de antemano sabe que no lo vas a poder cumplir. Directamente no te daría una invitación o un llamado a la conversión si sabe que ya estás predestinado a estar perdido. ¿No? No te va a decir conviértanse y apártense de todas sus transgresiones si sabe que ya están predestinados a no hacerlo. Si, si ya supiera que están predestinados a no hacerlo, no le daría este mensaje al pueblo de Israel. Directamente, no, se ahorra el mensaje ya directamente. O sea, si ya sabe que están predestinados a, si se lo dio al pueblo de Israel el mensaje, es porque ellos no estaban predestinados. De que si ellos se convertían de sus caminos, iban a volver otra vez al camino de mí. Te habla en un contexto de que en algún momento ellos se habían salido del camino de vida, lo cual prueba también que se nos puede salirse del camino de vida e irse al camino de muerte. Y viceversa, ir del camino de muerte al de vida. Entonces, o sea, esto habla de que uno no hace otra cosa que reafirmar más el principio que lo hemos visto ya en varios pasajes de libre albedrío y la libre facultad de convertirse a Dios o no, de aceptar a Dios o no, de aceptar la invitación de Dios de salvación o no. Entonces, algo que está dentro de la facultad de libre albedrío que Dios nos dio a nosotros. Nosotros dice, no le puse solamente camino de vida, no le puse camino de vida y de muerte para que ustedes elijan. Eligen la vida o eligen la muerte. Que se eligen convertirse o seguir en el camino bajo su naturaleza caída. Esa es una libre potestad que Dios le da a las personas. Para que Dios de antemano sepa cuál es la decisión final, en el final de su vida que va a tomar esa persona, Dios le da la posibilidad a cada uno de poder elegir hasta el último momento de su vida, de poder elegir si adoptar eh, por el camino de la salvación o por el camino de la perdición. O sea, Dios hasta el último momento de su vida le da libre albedrío a la persona, no significa que no sepa de antemano quiénes son los que lo van a aceptar, que lo van a aceptar de una manera más temprana o los que lo van a aceptar de una manera más tardía o los que directamente no lo van a aceptar. Eso es algo que de antemano Dios lo sabe, por supuesto. Ahora, eso no quita el hecho de que Dios le haya dado a cada uno libertad de elección para tomar un camino o para tomar el otro. Porque Dios le da libre albedrío a cada uno para aceptar el camino que crea mejor aceptar para su vida, porque crea conveniente o que crea más aprovechable, vamos a decir, o que lo crea más de provecho, vamos a decir, para su vida. Desde acá, uno le da libre potestad, libre albedrío, libre facultad de elegir. Este,
Y nosotros decimos que somos hechos a imagen de Dios, Dios tiene facultad de decidir lo que hace y lo que no hace. Lo que no hace, no hace y deja de hacer. Dios tiene plena facultad para hacerlo. Y la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos esa misma cualidad de libre elección que tiene Dios, al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo cual tenemos también la libre facultad de poder elegir. Acá dice que no quiere la muerte de que muere, sino que la persona que si sigue en ese camino está predestinada a morir, esa persona se pueda convertir y de esa manera vivir. O podamos entender la intención que Dios tiene. Porque alguno podría decir, a ver, si alguno ya lo predestina para que muera, entonces Dios no es bueno. No, Dios sí es bueno. Y lo que quiere es que las personas puedan elegir el camino correcto y poder salvar a su vida. Ya, desde el momento que la decisión es de uno, la responsabilidad deja de ser de Dios. Desde el momento en que la decisión la toma uno, deja de ser responsable de Dios. Eso no se le puede atribuirle la responsabilidad a Dios de eso, porque si cada uno elige el camino que toma, la responsabilidad es de uno. O sea, decisión implica responsabilidad. Si Dios te da el poder de decisión, te da el poder de ser responsable de lo que uno elige. Si te da la decisión, te da la responsabilidad. O sea, una cosa va de la mano con la otra. Con lo cual, la responsabilidad no es algo que se le pueda adjudicar a Dios, ¿no? La responsabilidad es una de elegir el camino que uno va a tomar. La libre elección que uno hace. O sea, al estar hecho uno a imagen y semejanza de Dios que tiene poder de decisión. Hasta ahora lo que vimos fue Salmo 119, Jeremías 1 y 21, Ezequiel 18. Vamos a ver Jonás. Acá vamos a ver el capítulo 1, desde el capítulo 1, arrancando hasta el 2:10. Puede hacer con la. Desde el 1 al principio de Jonás y luego los primeros 10 versículos del capítulo lo leemos todo de corrido. Es otro ejemplo. Así como habíamos visto el de Jeremías, vemos el de otro profeta de Dios, de Jonás. Dice, Jonás huye de Jehová. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marinos tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos.
Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y dieron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha ido embraveciendo cada vez más. Y le dijo: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y los hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y por último, en el segundo capítulo, la oración de Jonás, estando adentro del pez. Dice: estando oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, y el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ya son otros de los que eh, buenamente defienden la doctrina calvinista. Es otro de los pasajes estrella, además del de Jonás, además del de Jeremías, también este pasaje de Jonás lo utilizan mucho para defender la predestinación, como que Jonás no tenía libre albedrío para ir a Tarsis, sino que forzado por Dios, este, terminó cumpliendo la misión que le había encomendado el propio Dios de ir a Nínive. Ello de habla, si uno lo empieza a analizar bien, al igual que lo hicimos con el pasaje de Jeremías, porque si no, a este mismo pasaje, lo mismo que al de Jeremías, si no lo lee directamente, o sea, desde una posición, digamos, sin analizarlo sobremanera demasiado, se quedaría más con la idea de la predestinación que con la del libre albedrío, porque de todas maneras, igual tragado por el pez terminó yendo a Nínive, aunque quiso ir a Tarsis, pero tragado por el por el pez, por la ballena, y pues, o sea, de todas maneras terminó yendo a Nínive. Este, y esto, por un lado, es similar. Esto tiene varios paralelos, este pasaje de Jonás. Primero con el de José. Dice que aún valiéndose del libre albedrío de los hermanos, Dios aprovechó,
Se valió del libre albedrío de los hermanos para llevar a José a ser vicefaraón de Egipto, porque lo que tenía planeado Dios era hacer llegar a José hasta esa posición, hasta administrar la economía de Egipto. Para eso se valió inclusive hasta del libre albedrío de los hermanos de José. Acá vemos un paralelo con los tripulantes de acá de la nave que iba a Tarsis, en la cual Dios se vale del libre albedrío de Jonás. Jonás se levantó para ir a la presencia y Jehová no se le impidió. No está predestinado para ir a Nínive, no va nada a Tarsis, vas a Nínive. No, Dios permitió que Jonás tomase el buque en dirección a Tarsis. Dios se lo permitió. Porque Dios tenía planeado algo en base a ese uso de libre albedrío que estaba haciendo Jonás. Tenía un plan, porque fíjate, si uno se fija, el final de la historia, cuando lo terminan arrojando al mar, cuando terminan dándose cuenta de que toda la tempestad que había en el barco en ese momento era consecuencia de que Jonás estaba utilizando de una manera incorrecta su libre albedrío, sobreviene toda la tempestad, porque el libre albedrío nosotros lo tenemos, pero las consecuencias de usarlo, de eso no somos libres. O sea, claro, el libre albedrío tiene consecuencias de utilizar el libre albedrío, todas las consecuencias que eso tiene. Una de ellas era con toda la tempestad que se armó en el barco, ahí en la embarcación donde estaban yendo Jonás con los tripulantes de ahí de la barca. Cuando les he revelado a ellos, es a causa de que Jonás estaba desobedeciendo a Dios, estaba utilizando mal el libre albedrío. A causa de eso se les había venido la tempestad a ellos mismos, y no es Jonás el que clama ahí a Dios, son los propios tripulantes del barco que claman a Jehová. Dice, te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jesús, lo echaron en el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová. Sí. Hay que fijarse que primero, lo que dicen, en el 4, en el 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Significa que no temían a Dios de antemano. Cada uno tenía su Dios personal. Significa que no eran gente creyente en el Dios de la Biblia. Primer punto, en el versículo 5. Y cuando nosotros vamos al 14, al 15, del 5 al 15, del versículo 5, que habla de que cada uno tenía su propio Dios, acá, ¿no? Secular, cada uno tenía su propio Dios, que no era el Dios de la Biblia. Saltamos 11 versículos al 16. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. Hasta que Dios utilizó ese uso incorrecto del libre albedrío de Jonás, lo utilizó para que esa gente se convirtiera a Dios. O sea que Dios utiliza incluso nuestro libre albedrío para ejecutar sus planes. Está viendo el plan de Dios que esa gente se convirtiera. Y para eso usó inclusive el libre albedrío de Jonás. Eso ratifica el libre albedrío de Jonás, lejos de desacreditarlo. Significa que Dios, al igual que lo había hecho con José, con los hermanos, utilizando el libre albedrío de los hermanos, se valió de eso para terminar cumpliendo su propio plan de colocar a José como segundo del faraón, quitando la economía de Egipto. De la misma manera se valió del libre albedrío de Jonás para hacer que todos esos tripulantes de la nave se convirtieran a Jehová, se convirtieran a él. Cuando claramente vemos en los versículos 4 o 5 que no estaban convertidos de antemano, porque cada uno clamaba a su propio Dios, con lo cual no creían en el Dios de la Biblia. Algo que sí terminan haciendo después, que cuando termina todo el episodio, después de sacar a Jonás de la barca, terminan temiendo a Jehová y ofreciéndole sacrificio. O sea que Dios aún utiliza nuestro libre albedrío por ahí, no utilizado de manera correcta, aún eso lo utiliza
para ejecutar su plan, aún habiendo utilizado, aún habiendo utilizado de manera incorrecta Jonás su libre albedrío. Aún así se valió de eso para ejecutar el plan de que todos los tripulantes de ese barco se convirtieran y le ofrecieran sacrificio a él. Otro punto para destacar es que lo que el mismo Jonás reconoce. En una de las pasajes, a ver, en el versículo 9 que le dice, respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y al mismo tiempo que Dios, el propio Dios, hace que los mismos hombres se dieran cuenta, o ellos sabían, que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, que huía de la presencia de Dios. Eso habla de que Dios lo había elegido a Jonás justamente, porque lo que se deja ver acá, en el versículo 9 de alguna manera es el corazón que tenía Jonás. Dice, soy hebreo y temo a Jehová. Él en el fondo de su corazón temía a Jehová, a pesar de haber tomado una decisión utilizando el libre albedrío de manera incorrecta. En su corazón era alguien que temía a Jehová. Se puede poner un ejemplo análogo a Pedro. Pedro, alguien que temía a Dios. Sin embargo, lo negó 3 veces delante de los fariseos, de los, de los maestros de ley, lo negó 3 veces para que no lo metiesen preso, ¿no? Por temor, ¿no? Para que no lo metiesen preso. Se puede inferir que Jonás tomó la decisión de no ir a Nínive por temor a los ninivitas, que sabían que era un pueblo de que estaba apartado de Dios y temía por las posibles consecuencias que tuviera para su vida el ir a Nínive, sabiendo que era un pueblo que estaba apartado de Dios. Y quizá con ese mismo móvil decidió no ir a Nínive. Por el mismo móvil con el que Pedro decide negar 3 veces a Dios por temor, justamente, como un acto impulsivo, o sea, porque sabía el río que corría y que lo iban a meter preso y posiblemente a ejecutarlo. Si él reconocía delante de los fariseos y los maestros de la ley que él conocía a Jesús. Este caso de Jonás tiene muchos paralelos en otros segmentos de la Biblia, ¿no? Como José, como Pedro, como de hecho el propio Jesús. Porque Jesús dentro del mismo monte de Getsemaní le dijo, si hay otra manera de que de alguna manera pase de mí la copa que tengo que tomar, si se puede arreglar de otra manera, mejor. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que querés vos. Eso también está, inclusive al propio Jesús se lo puede poner de ejemplo en ese sentido, como alguien con libre facultad de elegir. Sobre todo se puede ver el paralelo con Jesús, o sea, sobre todo en el capítulo 2. Dice, invoqué mi angustia a Jehová, el mío yo, muy paralelo a lo que Jesús hizo en Getsemaní, estando bajo mucha angustia, invocando a Jehová. Desde el seno del Seol clamé, Dios, Jesús mismo tuvo que hacerse carne y hacerse maldición y pagar por los pecados de la humanidad, descendiendo al Seol, al lugar de los muertos. Y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. ¿No? Se puede ver paralelamente con Jesús cuando Dios aparta su mirada de Jesús. La muy conocida clásica pregunta que Dios le hace, ¿por qué me has abandonado? ¿No? O sea, en ese momento, porque Dios, al no poder convivir con el pecado, momentáneamente lo desecha Jesús en el momento, o sea, te da vuelta a la espalda. Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra ha hecho sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, así como Jesús lo sacó de los muertos, Dios lo sacó de los muertos también.
Estando Jesús en el Seol, lo sacó del Seol a Jesús. Y cuando me desfalleció y me acordé de Jehová, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Acá vuelve a mencionar la posibilidad de libre elección como la que tuvo al ir a Tarsis, porque la libre elección la vuelve a mencionar acá en el 8, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Eso es lo que está tipificado como el camino de muerte, de que se habla en Deuteronomio 11 y 30. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, lo cual el camino de vida. Lo cual vuelve a mencionar el mismo principio que Deuteronomio 11 y 30, ¿no? El camino de vida, ofrecer sacrificio o de alabanza a Dios, o el camino de muerte, seguir vanidades ilusorias y abandonando la misericordia de Dios. Con lo cual, este relato de Jonás, lejos de desacreditar, lo acredita más el libre albedrío. Porque Dios incluso se valió del libre albedrío de Jonás para que se convirtiera en los tripulantes de la barca que iba a Tarsis. Aún se valió del libre albedrío de Jonás para ejecutar su propio plan. O sea, Dios de antemano sabía que Jonás iba a tomar esa decisión de ir a Tarsis. Iba a utilizar el libre albedrío de esa manera para allá. Pero aún así se valió de esa decisión equivocada de Jonás para hacer que los tripulantes de la nave, que en su momento consultaban cada uno a sus dioses personales, terminaron, en definitiva, temiendo a Jehová y haciendo sacrificio a Jehová. Con lo cual, Dios aún se vale de nuestro libre albedrío para ejecutar su plan. Lo cual eso es un potenciador del libre albedrío, más que desacreditarlo, lo reafirma más. Este, digo porque desde su preconocimiento sabe lo que vamos a hacer con nuestro libre albedrío. Y aún él se vale de nuestro propio libre albedrío para ejecutar sus propios planes divinos. O sea que ni aún nuestro propio albedrío puede tener interferencia con los planes de Dios. Los planes de Dios se van a cumplir, o sea, aún si nosotros tomamos determinadas decisiones con nuestro libre albedrío. Este, Mira una cosa. En Amós 5:4. Siguiente de los pasajes, es un solo versículo, es más cortito que el de Jonás. Dice Amós 5:4. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscarme y viviréis. Pero más cortito, pero es sintético. Es otro profeta, este a veces es un profeta de los considerados menores, no por menor importancia, sino por menor extensión de sus escritos. Este, que vuelve a reafirmar el principio del libro de Dios, buscarme y viviréis. Que significa que si no lo buscan no van a vivir. O sea, es el mismo principio de libre elección del camino de vida o el camino de muerte. O sea, lo mismo que dice Génesis 2, Génesis 4, Deuteronomio 4, 11, 30, que en primera y segunda de Samuel también está en Jeremías, en Jonás, en Ezequiel, ahora en Amós. O sea, muchos pasajes que avalan el principio del libre albedrío. Y que aún este, de nuestro libre albedrío, Dios se puede valer para poder ejecutar sus propios planes, como se valió del libre albedrío de Jonás. También lo usó para que se convirtieran los tripulantes del barco que iba hacia Tarsis. O sea, con lo cual aún se puede valer de nuestro libre albedrío para ejecutar sus planes. Eh, Después,
Jonás toma la decisión de seguirlo, ahí estando, o sea, decide obedecer la orden de Dios de ir a Nínive estando adentro del pez, recién ahí lo, lo hace salir de adentro del pez una vez que estando Jonás en tierra firme. Este, eso no hace más que revalidar el libre albedrío y que Dios puede usar el libre albedrío de alguien para ejecutar los planes que tiene. Y bueno, por supuesto, acá tenemos en la última cita del Nuevo Testamento, Amós 5:4, es más que otra cosa de lo que dice Ezequiel también, que si no quiero es la muerte del pecador, sino que se arrepienta y pueda vivir. Lo mismo que dice Ezequiel es lo que dice Amós, buscadme y viviréis. Es la misma decisión, la misma invitación a tomar la misma decisión que figura en Ezequiel 18, es la que figura en Amós 5. Es exactamente la misma. Dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Es exactamente la misma. Y que está, por supuesto, en otros pasajes, en Deuteronomio 30 también, escoged pues la vida para que vivan ustedes y su descendencia. ¿No? O sea, en Deuteronomio 30 va de la mano con Ezequiel 18 y con Amós 5. Hay muchos pasajes que hablan sobre la libre capacidad que tenemos los seres humanos para poder optar entre un camino o el otro. ¿Sí? La libre potestad que nosotros, los seres humanos, que tenemos al haber sido hechos a imagen y a semejanza de Dios. Dos cosas que, según nosotros, lo que se puede interpretar de la Biblia es que nos ha dotado de la libre capacidad de elegir. Después, Él se puede valer según las decisiones que tomemos e independientemente de las decisiones que tomemos para ejecutar sus planes, es otro tema. Que lo puede hacer y el mejor testimonio es Jonás, justamente. Y así como fueron también el testimonio de los hermanos de José. También fue utilizó también el libre albedrío de los hermanos de José para colocar a José en la posición que él quería colocarlo como vice faraón, segundo del faraón, ¿no? Que aún se vale del libre albedrío de las personas para este, poner en práctica sus planes. O sea, el plan de Dios se ejecutan, eso sí. Y eso está por encima del libre albedrío de las personas, que lo siguen ejecutando el libre albedrío de las personas. Eso no hace variar los planes de Dios, o sea, la posibilidad de elección nuestra. Eh, bueno, acá hasta ahora vimos 2, 3, 4. Podemos ver eh, dos pasajes de Mateo, tenemos por hoy. Mateo 3 y 9. Llegamos con los dos primeros este, pasajes del Nuevo Testamento. El pasaje de Amós fue el último que vimos del. El pasaje de Mateo, uno es el capítulo 3 y el otro el capítulo 9. De Mateo 3:8 dice hacer, porque donde le dice Jesús a los fariseos. Jesús hablándole a los fariseos. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo mismo, esto va muy en línea con lo que decía Ezequiel 18. Dios lo que quiere no es que el pecador se llegue a morirse, sino que se arrepiente y viva. Como dice en la versión Dios habla hoy. No lo dice en esta manera, pero sí en la Dios habla hoy. O sea, yo no quiero que las personas, como que Dios no quiere que las personas, o sea, reciban la consecuencia, o sea, no quiere que las personas
terminen muriéndose, sino eh, se puedan arrepentir y llegar a vivir. O sea, de alguna manera lo que está diciendo Dios, o sea, hacer fruto digno de arrepentimiento significa eso. Porque Dios lo que busca no es la muerte del pecador, y ni siquiera que se alegra de la muerte del pecador, sino que lo que busca es el arrepentimiento del pecador con el posterior perdón y la posterior vida eterna, ¿no? Muy bien. O sea, lo que quiere justamente es pero eso no implica que da la libre posibilidad de elección a cada uno, el camino que cada uno decida tomar, eh, el camino que uno finalmente, o sea, eh, la consecuencia que uno finalmente va a tener, el camino que uno tome. O sea, si uno efectivamente ejecuta o no el arrepentimiento, si efectivamente se arrepiente o no, va a ser la consecuencia que uno va a tener. Si uno se arrepiente, teniendo vida eterna; si uno no lo hace, teniendo maldición, teniendo después la paga del pecado, que es la muerte, como dice Romano. Pero eso no quita el hecho de que cada uno sea libre o no de tener arrepentimiento o no. Por último, después, lo que podemos ver en Mateo 9:13, que es el último que voy a ver hoy, al menos por hoy. Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es lo mismo, exactamente lo mismo que se dice en Mateo 3, en Amós, en Ezequiel, en Deuteronomio 30, en Amós 5, Ezequiel 8, 18, Deuteronomio 30. O sea, y lo mismo que se sustenta también acá en Mateo 3 y Mateo 9. Es lo mismo, o sea, es el mismo llamado que Dios hace a las personas que todavía no lo aceptaron al arrepentimiento, para de esa manera poder tener vida eterna. Pero Dios no fuerza a las personas ni las predestina o sea, de manera unilateral, subjetiva, para que algunas sean salvas y otras no. En todo caso, la predestinación viene, si es que la hay, entre comillas, es con un preconocimiento que Dios tiene de la persona. O sea, no es que Dios la predestina de manera unilateral, subjetiva, sino que nos salva. Este, la predestinación supuesta predestinación tiene más que ver con la persona misma que con Dios. No es que Dios de manera unilateral la elige a esa persona, sino que Dios es el que escudriña los corazones, que al ver el corazón de la persona, elige para salvación, digamos, para que esa persona pueda ser salva con el preconocimiento que Dios tiene. No es algo que es algo arbitrario de Dios, unilateral, subjetivo, no, no. Este, sino que es algo que Dios hace en función del preconocimiento que Dios tiene de las personas. Pero el llamado que Dios hace a las personas, los hace a todas las personas por igual. El llamado al arrepentimiento lo hace por igual a todas las personas. Y se va a venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Es lo que Dios busca de las personas. O sea, si no, cosa que queda aclarado en Ezequiel 18, que él no busca la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Si yo buscara la muerte del pecador, no le diría nada. Lo seguiría, o sea, seguiría que el pecador estuviese en su camino sin decirle nada hasta que al final de su vida le llega la muerte, ¿sí? Y la condenación. Si Dios realmente quisiera la muerte del pecador, no le diría nada. O sea, si le da un llamado, una exhortación al arrepentimiento, es porque justamente Dios quiere que la persona viva, porque las intenciones de Dios son buenas. Si las intenciones de Dios no lo fueran, no le diría nada, no le avisaría de las consecuencias que va a tener, pero como las intenciones de Dios sí son buenas, este, hace un llamado a las personas para utilizar de manera correcta el libre albedrío que les ha dado Dios a las personas. Pero bueno, esto por hoy lo voy a concluir al menos por el día de la fecha. Veo, bueno, voy a ver si
en algún momento lo puedo continuar otra vez. No hay problema porque todavía quedan una buena cantidad de citas y pasajes. Ya vi los dos primeros de Mateo 3 y 9 del Nuevo Testamento. Vimos todo lo del Antiguo y un par del Nuevo Testamento, así que pues, por ahí en alguno de estos días que son feriados de esta semana, por ahí podría desarrollar más. Quizá los días mediante podrá concluir con el tiempo. No fue todo por hoy. Vemos quizás en la próxima, Dios mediante, si me da la gracia para poder continuar con eso. Entonces, bueno, nos vemos en algún momento.